Video número 4 del curso curso C# 2014. En esta oportunidad, los temas a tratar y a desarrollar en Visual Studio 2010 son los siguientes. En esta oportunidad vamos a hacer lo que son creación de ciclos. Hablaremos estos grandes temas que son el for, el do while, el while. Y a su vez nos daremos un espacio para hablar sobre los incrementadores y los decrementadores. Entonces, sin más ni más, entonces vamos a comenzar con el primer tema, el for, para luego pasar al do while y terminar con los incrementadores y decrementadores, ¿no? Todo con Visual Studio 2010 con lenguaje C#. Entonces vamos a comenzar con con el tema del ciclo for. Para esto tendremos que decir que en la vida real a veces repetimos muchas actividades, ¿no? También muchas actividades que a veces nos hacen hostigantes o aburridas a las personas, pero las computadoras podemos hacer que estas repitan una misma actividad miles de veces, millones de veces, millones de veces, y teniendo el mismo resultado que decíamos, ¿no? También los programas y las computadoras veremos que es necesario repetir algún número de veces, ¿no? Alguna sentencia. Para esto haremos uso de los ciclos que harán de nuestro código sea más sencillo y al mismo tiempo que podemos repetir una actividad cuantas veces sea necesario. Ahora vamos a pasar al ciclo for, que será el primer ciclo que aprenderemos en este capítulo. Pero para poder entenderlo mejor necesitamos ver un problema. Yo creo que para entenderlo un poco mejor vamos a necesitar de un problema, ¿no? Para explicar el código. Bueno, considero que también es una manera mucho más fácil de entender. Imaginaremos que tenemos que crear un programa para una escuela, y este programa se debe sacar el promedio de calificaciones para 3 alumnos. Si recordamos, el promedio se calcula al sumar todas las cantidades y al resultado de una suma. Y al resultado de la suma se divide entre la cantidad de cantidades que hemos sumado. Es decir, si sumamos 3 notas y la dividimos entre 3, ese vendría a ser el promedio. El programa es algo sencillo, debido a que el salón solamente hay 3 alumnos, ¿no? Ahora vamos a pasar al IDE para ver cómo sería este programa sin un for, sin un ciclo de iteración. Ya estando acá, solo nos bastaría crear un nuevo proyecto, seleccionar aplicación consola, como ya lo hemos hecho en los anteriores videos. En este caso yo le voy a poner de título ciclos y bueno, crear una solución. Indica la ubicación donde quiere que se guarde el proyecto y simplemente le damos a aceptar. Listo, ya estando acá, se ha creado el proyecto. Bueno, claro que le he cambiado de nombre a la clase. He puesto promedio sin for para indicar o visualizar cómo sería ese problema, el de calcular un promedio de tan solo 3 personas, como lo haríamos normalmente. Entonces voy a editar esta parte del texto. Listo, ya esta es la parte del código, lo que normalmente haríamos con lo aprendido hasta ahora, ¿no? Simplemente declaramos variables, comenzamos a leer datos en estas 3 fragmentos de código, y acá realizaríamos un cálculo matemático que sería asignar a la variable promedio de tipo float la suma de las 3 calificaciones tomadas divididas entre 3. Ese sería el promedio, y luego mostrarlo en consola. Entonces he agrandado la visualización del texto para ver que se pueda apreciar un poco mejor el texto, aunque el texto el proyecto o esta aplicación lo pueden descargar desde la descripción del video, o si no, en mi página hay una sección que se llama cursos. Ahí pueden descargar todos los archivos generados en cada capítulo. Como ven, esto ya es código conocido, variables necesarias. De tipo float declaramos cal2, cal3 y la inicializamos en 0. De igual manera, promedio de tipo float inicializada en 0, y valor de tipo string para capturar las notas indicadas en la aplicación, y luego convertidas a través de un filtro, el single
y asignadas a cada calificación, cal 1, cal 2 y cal 3, como se puede ver acá. Se pide los datos, se lee, se convierte. Acá realizamos el promedio matemático y acá lo mostramos. Entonces ejecutamos, le damos a play o run y vemos que la aplicación nos pide una primera nota, le damos un 15, nos pide una segunda nota, le damos un 20, nos pide una tercera calificación, le damos un 18 y nos dice promedio es 17.666, aproximando ya a 7. Entonces vemos con esa es una aplicación sin on4. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo podríamos cambiar todo esto y resumirlo en unas cuantas líneas a través del ciclo for. Entonces ahora la duda que se vendría, ¿no? Decir, ¿por qué cambiar la aplicación si la aplicación está bien funcionando así? Supongamos el caso de que se requiere que la aplicación necesite datos o calificaciones, 5 calificaciones. Bueno, hasta ahí no había problema, simplemente le agregamos unas dos sentencias más de ese tipo, en el que estoy subrayando, y acá le agregamos 2 notas más, lo sumamos y lo dividimos entre 5. ¿Y qué pasa si lo hacemos con 15 calificaciones? Sería algo más complicado, pero también sería posible hacerlo. ¿Y qué pasaría si lo haríamos con 2500? Entonces nos damos cuenta ahí que la aplicación es un poco flexible y entonces no podemos continuar con este tipo de proyectos, ¿no? Con este tipo de soluciones, esta lógica. Entonces para eso tenemos que darnos cuenta que el único código que queremos repetir es este. Y vemos que este código es similar al anterior y a este. Es decir, estamos repitiendo casi el mismo código, a diferencia de que estamos cambiando unos que otros caracteres, ¿no? Unas palabras. Entonces para esto simplemente nos damos cuenta que queremos repetir un número determinado de veces un cierto código. Entonces para eso utilizaremos el ciclo for, el cual nos va a permitir lo que queramos, ¿no? Ejecutar cierta cantidad de veces una determinada sentencia. Entonces ahora sí vamos a crear un nuevo proyecto, yo lo voy a llamar promedio confort para ver la diferencia. En realidad he creado una nueva clase, se llama promedio confort, y es aquí donde vamos a aplicar el mismo objetivo que el anterior, pero utilizando e implementando el ciclo for. Entonces voy a editar esta parte del texto. Listo, hemos cambiado completamente la aplicación. Bueno, en realidad no de todo, pero sí cierta parte. Lo que estamos viendo ahora, voy a agrandar la pantalla. Listo, entonces espero que se vea bien ahí. Entonces vemos que en esta parte estamos declarando nuestras variables necesarias. N, que será como dice acá, el control del ciclo, el que va a ir incrementándose para ejecutar cada una de las sentencias que queramos que se ejecute. Cantidad va a ser el control del ciclo, indicando hasta qué punto se va a repetir esa iteración, ¿no? Ese ciclo. Calif, que vendría a ser la calificación del alumno. Ya no ponemos calif 1 ni calif 2, sino simplemente calif, porque este calif va a guardar va a guardar la calificación del alumno, y si queremos agregar una más, simplemente se guarda en otra variable que será suma. Se sumarán todos los calif que se agreguen, ¿no? Calif, por ejemplo, primero toma el valor de 15, le agrega suma es igual a calif, en suma sería 15, y calif nuevamente obtendría otro valor que sería la próxima calificación, por ejemplo 20. Entonces calif se le agregará a suma valdrá anteriormente 15 más 20, 35, y así sucesivamente hasta que cantidad se lo indique, que vendría a ser el límite ya de cuántas veces se va a repetir la iteración. Promedio, y ya saben para qué, evaluará las cantidades
la cantidad total dividida entre la cantidad de alumnos, ¿no? Y el valor que será aquel que tomará la cadena de la calificación para luego ser convertida a un tipo float. Entonces, antes que todo, estamos pidiendo la cantidad de alumnos acá. Mandamos un mensaje que dice cantidad de alumnos, y a lo que capture la consola lo agregaremos a valor, que es de tipo string. Ya saben por qué de tipo string. Luego a este valor lo vamos a convertir en un tipo entero, int32, para asignárselo a cantidad. Supongamos que esto se va a mostrar primero. Nosotros le agregamos que queremos calificar a 10 alumnos, perdón. Entonces 10 en tipo cadena se le agregará a valor. Valor irá a la siguiente sentencia y valor será convertido a un tipo entero para luego ser asignado a cantidad. Hasta ahí estamos bien. Hemos pedido cuántas calificaciones vamos a tomar. Ahora llegó la parte que nos interesa, esta parte del ciclo for. Como ven, for necesita escribirse la palabra clave for y luego poner entre paréntesis toda su condición, ¿no?, con el que puede trabajar. Y el código a ejecutarse se contendrá dentro de sus corchetes, de esos corchetes. Vemos que for en la primera parte, en el primer segmento, este de acá, vemos que n es igual a 1. ¿Quién es n? N es una variable que ya le hemos declarado antes, aunque es posible también aquí declararla, poner un int n es igual a, pero marca error porque ya ha sido creada. Si lo comentamos el anterior, vemos que desaparece. Borramos y continuamos. N va a ser el que va a permitir que este ciclo se repita tantas veces. Por ejemplo, n vale 1, y en esta parte, en la última parte, vemos que n, este es un incrementador. Luego vamos a hablar de esto, pero por momento solo diremos que el más permitirá que n se sume más 1, es decir, en la primera vuelta vale 1, en la segunda 2, 3, 4, así sucesivamente hasta que el valor de cantidad sea el límite de n. Y vemos como acá esta es la condición principal que nos dice que mientras que n sea menor o igual a cantidad, se va a ejecutar todo lo que esté dentro del cuerpo. Entonces comenzamos con un inicializador de una variable, inicializándola en 1. Luego evaluamos que n sea menor que cantidad, y cantidad ya ha sido tomada anteriormente en pantalla, que dimos el ejemplo que era 10. 1 es menor que 10, sí, se va a ejecutar esto y se va a incrementar n en 1. Ya no valdría 1 sino más 1, 2, y así sucesivamente hasta que llegue a 10. Evaluar que 10 es menor o igual a la cantidad, se evalúa, la condición es verdadera, ejecuta, suma más 1, 11 es menor o igual a 10, falso, y termina esto. Ya no se ejecuta y pasaría a la siguiente sentencia, que es el de calcular el promedio. Ahora vamos a ir dentro del cuerpo de este for y vamos a ver que dentro tenemos un mensaje que dice que nos pide la calificación del alumno. Luego al valor, a la calificación que se ingrese en consola será asignada a la variable valor de tipo string, para luego convertirlo en un tipo float y asignárselo a calif, que viene a ser la calificación actual del alumno, ¿no?, la primera calificación. Y como dijimos, ¿no?, suma va a ser igual a calif. En realidad suma primero vale 0 más calif, es decir, si hubiésemos ingresado acá un 20,
se sumará 0 más 20 y entonces tomará el valor de 20. Y así sucesivamente cada vuelta sumará, se leerá, va a leer cada calificación, va a ser convertida y sumada a suma. Esto es lo mismo que escribir suma más calif. Estamos diciendo acá que suma va a ser igual a suma, su valor de suma es 0, su valor inicial, más calif, el valor que le hubiésemos ingresado acá. Si acá le agregamos 20, como dijimos, se suma 0 más 20, 20, ¿no? Y suma tomaría el valor de 20. Como n es todavía menor a 10, se ejecuta una nueva vez. Otra vez esto, se lee la nueva calificación, se le asigna valor, se convierte en un tipo float a través de este filtro y se le agrega suma. Suma anteriormente valía 20, ahora supongamos que ahora se le ha ingresado un 10, sumaría 30. Y así sucesivamente hasta que n sea mayor a cantidad o que esta condición sea falsa. Para luego capturar el valor total de suma, todas las calificaciones sumadas y divididas entre la cantidad de alumnos que se ha ingresado. Cantidad no se altera, cantidad sigue igual, toma el mismo valor. Y promedio, que anteriormente valía 0 de tipo float, será igual a suma entre cantidad. La variable promedio se mostrará en pantalla a través del método writeLine. Entonces así concluiría la aplicación. Entonces vamos a ver cómo está funcionando. Para eso simplemente le damos run. Hay que cambiar las propiedades de la aplicación para que se inicialice en este método de esta clase. Y listo, es ejecutado. Ahora vamos a ir paso por paso de igual manera. Vemos que acá nos dice dame la cantidad de alumnos. Este código que se ha ejecutado es hasta acá. Esto. Eso. Ahora, supongamos que vamos a hacer algo más corto. Vamos a sumar 4 notas. Este 4 que yo estoy ingresando ahora se le va a asignar a valor. Este 4 es de tipo texto, aunque sea número, ¿no? Ya explicamos anteriormente en los videos anteriores, ¿no? Ahora, valor, dijimos que se va a convertir a un tipo entero y asignado a cantidad. La que será el control para el ciclo for. Porque si no, el for se ejecutaría miles de veces. Necesitamos un límite, ¿no? ¿Cuántas veces queremos ejecutar esto? Entonces presionamos enter y nos dice dame la calificación. Vamos a darle un 12. Vuelve a repetir dame la calificación. Le doy un 13. Dame la calificación del alumno. Le damos un 14. Y esta sería la última. Dame la calificación del alumno. Le damos un 15. Y se ha repetido 4 veces tal como le hemos indicado. Ahora, este 12, 13, 14 y 15 se sumarán y será el valor de suma. Luego, suma será dividida entre cantidad, que dijimos que era 4, para mostrarnos el promedio, 13.5. Entonces, como hemos visto, ya no es flexible la aplicación, ya no siempre va a capturar tres calificaciones, sino tantas calificaciones les indiquemos y se ejecutará el mismo código tantas veces se haya indicado, para luego cumplir con el objetivo de la aplicación. Entonces, antes de pasar a los siguientes ciclos, de que son el while y el do while, he considerado que mejor vamos a hablar de los incrementos y los decrementos, como se puede ver en pantalla, que son los que ya vimos hace unos instantes, el más y el decremento, el menos. Cuando trabajamos con el C#, con el ciclo for,
es muy común que tengamos que incrementar o disminuir siempre en uno. Para facilitarnos esto, tenemos operadores nuevos que son el operador de incremento y el operador de decremento. Estos operadores pueden ser usados como sufijos o prefijos en la variable. En el caso de los sufijos escribimos la variable y seguida del más o el menos, que son incremento y decremento. Y si es el prefijo, primero escribimos el más y luego la variable, o el menos y luego el nombre de la variable. El valor de contenido de la variable en ambos casos se incrementará en 1. Lo que cambia es cómo se evalúa la expresión que contiene los operadores. Para explicar esto vamos a ver también otro proyecto en el IDE, así que vamos a pasar ahí y continuar. Listo, ya estamos en la aplicación en el IDE. Ahora hemos creado una nueva clase que se llama incre y decre, en la que vamos a explicar cómo funciona el incremento y el decremento y cómo es eso el sufijo y el prefijo, ¿no? Entonces vamos a editar esta parte del código. Listo, ya está la aplicación creada, en que podemos entender un poco más sobre los incrementos y los decrementos. Para este simple ejemplo vamos a declarar una variable de tipo número con el valor de 5 y de tipo entero, por supuesto. Ahora vamos a mostrar en pantalla algo normal que ya conocemos, ¿no? El valor de número, que vendría a ser 5. Entonces acá estamos comprobando que se va a mostrar en pantalla el valor de número, que es 5. Luego acá vemos lo que nos interesa. Vemos, en este caso estamos haciendo después. Aquí estamos aplicando lo que se dice, ¿no? El sufijo, el nombre de la variable, y luego de esta dos más, que indica que vamos a aumentarle al valor de la variable más 1. Entonces en pantalla veremos después del incremento el valor de 5 más 1, que debería ser 6. Entonces esta parte del código mostraría 6. Ahora el decremento, lo mismo, el valor del número, el nombre de la variable, número, y le agregamos menos. Eso quiere decir que a nuestra variable le vamos a restar menos 1. Entonces valida 6, menos 1 valdría 5. En esta parte, en este código, vamos a mostrar el valor después del decremento del valor del número, que será 5. Hasta ahorita hemos aumentado 1 y hemos disminuido 1. Pero ahora falta evaluar lo que se llama el prefijo, el incremento prefijo, ¿verdad? Entonces incrementamos la sentencia acá en este comentario. Nos dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diferenciar cómo actúa esto y cómo actúa esto. Sufijo, prefijo. Incrementamos la sentencia. Console.write en el mensaje incrementamos en la sentencia el valor de número. Número más. Cuando vemos número y el incremento está como sufijo, se va a ejecutar primero todo esto con el valor original de número, que hasta acá el número vale 5, ¿verdad? Hasta esta línea el valor vale 5. Entonces esto se va a ejecutar con el valor de número, pero número vale 5. Esta sentencia del más, el más 1, se va a ejecutar luego de que se ejecute esto. Entonces en la siguiente línea, en la que vamos a mostrar el valor después de la sentencia, vemos que el número se va a incrementar en 1. Recién se va a ver efectuado después de ejecutar esta sentencia de código. ¿Cómo es eso? Entonces hasta acá teníamos 5. En esta sentencia lo que se va a mostrar es el incremento de la sentencia en la sentencia, y se va a mostrar acá 5. Luego de haberse ejecutado esto, se va a aumentar en 1. Y recién en la siguiente línea se va a mostrar el 6. Por más de que este incremento esté en la línea anterior. Ahora, cuando es prefijo, ya no se va a ejecutar después de ejecutar el código, sino se va a ejecutar ahí, en el mismo instante donde se está ejecutando la sentencia. Es decir, esta línea tiene como función mostrar el valor de número, pero número tiene como incremento de prefijo el más.
Es decir, que primero se va a ejecutar el más 1. Número hasta acá valía 5, 6, ¿verdad? 6 más 1, 7. Acá se va a mostrar 7. Y en la siguiente línea, bueno, ya no sería falta, pero nuevamente se va a mostrar 7. Porque el valor ya ha sido sumado y mostrado en la línea anterior. Entonces, para verificar o comprobar esto, voy a poner un poco más las letras pequeñas y vamos a ejecutar el código. Listo. Acá vemos valor inicial 5, el valor que con el que se ha inicializado la variable. En la siguiente sentencia dice después del incremento nos muestra un 6. Claro, porque en la línea anterior hemos sumado número 1 más 1, número más el incremento más 1, se muestra 6. Después del decremento, número en menos se muestra un 5, se ha restado un 5. Ahora en esta parte, que es un poco creo la más complicada, vamos a ponerlo al mismo nivel y vemos, dice incremento en la sentencia, y vemos como nos muestra 5, el valor original, como dijimos. Luego de haber ejecutado esto, recién se agrega el más, el más 1. Y en la siguiente línea vemos cómo se ha agregado más 1. El después de la sentencia, valor después de la sentencia, dice acá en el mensaje, es igual a 6, el valor de número. Y en incremento, vemos como acá sí se ha aumentado sí se ha incrementado antes de mostrarlo o pintarlo en pantalla. El valor de número ahora es 7 y después también vale 7. Ahora vemos otro tipo de incrementadores y decrementadores. Estos se pueden apreciar en la pantalla, ¿no? Estos también podemos utilizar cuando decimos calcular un valor de una variable o guardar el mismo valor en la variable. Es bueno conocer estos tipos de operadores, ya que los veremos y deberemos utilizar frecuentemente en muchos programas de cómputo. ¿Por qué? Porque en los incrementadores y incrementadores anteriores vimos que simplemente agrega y suma más 1, tanto el más como el menos. Suma y resta en 1 nada más. En cambio, esto los que vemos en pantalla podemos sumar más 5 o más el número que nosotros deseemos, ejecutando este tipo de operador. Ya podemos ver el operador en pantalla, en la tabla, y cómo ya que equivale, ¿no? Vemos en la columna izquierda el operador, el ejemplo y a qué equivale. Así que sería un buen ejemplo practicarlo. Ahora hemos llegado a la parte en la que vamos a tener que hablar sobre el do while. Este do while tiene la particularidad de el do while y el while tienen la particularidad de, en vez de trabajar con un inicializador y un valor final, como lo hace el for, y la variable inicializadora que será incrementada en 1 en 1, restada en 1 en 1, ya no usaremos esto en estos tipos de ciclos, sino que estos trabajan a través de una expresión. Esta expresión vendría a ser una condición, ¿no? En la que tendría que ser si es verdadera o es falsa. Claro, si la expresión es verdadera tendrá que ejecutarse el código y volver a iterar. Si es falsa simplemente obviamos todo el código, es más, no se ejecuta en el caso del while, pero en el caso del... Eso ya acabo de decir la diferencia. El while y el do while se van a diferenciar en eso. Técnicamente trabajarían igual, sino que el do while como mínimo se va a ejecutar el código que esté dentro una vez. Y el while simplemente si es verdadera la primera leída de la iteración de la condición. Entonces vamos a trabajar primero con el do while. Vemos en pantalla cómo está ese gráfico indicando hacer el código. Se ejecuta primero el código, evalúa la condición. Si es falsa, va directo hacia abajo, o con los siguientes sentencias. Si es verdadera, vemos cómo va a volver a repetir el statement
el código. Entonces, como siempre, vamos a hacerlo en Visual Studio 2010. Entonces ya estamos ahora en el entorno de desarrollo. Este es mi nueva clase, DoWhile. Podemos ver todo el código, la cual vamos a explicar desde el inicio. Entonces, esta parte del código sabemos claramente que son la declaración de las variables, las cuales ni bien las declaramos, las inicializamos en 0. Todas al menos estas tres de tipo float y las siguientes de tipo string. Valor, ya sabemos por qué, va a capturar el valor de un número en cadena para luego ser convertido a sus respectivos variables, ¿no? Pero vamos a trabajar con respuesta, la cual nos va a permitir demostrar la funcionalidad del do while. Entonces, ni bien declaramos estas variables, vemos que aparece una palabra llamada do y se abren unos corchetes, el cual finaliza hasta acá, continuando con la palabra while, y que dentro podemos encontrar una expresión ya conocida por nosotros, el igual, que es una expresión relacional, indicando que su respuesta es igual a sí. ¿Pero por qué? Vamos a primero inicializar. Vemos que esta palabra do se abre y cierra corchetes. Entonces, dentro de esto es el código que se va a ejecutar tantas veces while lo permita o la condición de while sea verdadera. Pero dijimos que el do while tiene la particularidad, la característica la cual le diferencia del while, en la que este código se ejecutar mínimo una vez. Entonces, ni bien comienza a inicializar las variables, se ejecuta todo este código hasta acá. Una vez ejecutado, va a preguntar a través del while si respuesta vale sí. Si es así, vuelve nuevamente hasta do y comienza a ejecutar nuevamente el código que sea aquí dentro. Vemos acá que esta es una pequeña aplicación en la cual a través de la cantidad de pies y pulgadas hallamos los centímetros y lo mostramos en pantalla. Creo que esta parte ya no es necesario explicarla, por lo menos hasta aquí. Simplemente capturamos la cantidad y convertimos la cantidad de pies. Luego de igual manera lo hacemos con pulgadas. Realizamos un cálculo matemático para hallar el valor de centímetros y lo mostramos en pantalla. Luego acá viene el factor de decisión, la cual nos va a permitir verificar si se quiere o no ejecutar el código nuevamente. Vemos como acá nos muestra un console.writeLine indicando que si se desea hacer otra conversión, y entre paréntesis un sí o un no, para que el usuario sepa qué responder. Entonces, si el usuario responde un sí o un no, serán asignados al valor respuesta, a la variable respuesta, la cual será evaluada en la siguiente línea a través del while, preguntando si respuesta ha sido sí. Si ha sido sí es porque el usuario quiere volver a realizar otra conversión y nuevamente se ejecuta este código. Si es no, simplemente obvia es la próxima iteración y continúa con el resto de código que puede estar aquí abajo. Entonces, esa es la diferencia. Este es el do while. Si quieres lo ejecutamos y vamos a ver cómo está funcionando esto. Vamos a darle un run, ejecutar. Entonces vemos como directamente nos dice cuántos pies. Es decir, que se está ejecutando sin haber evaluado la condición todavía. Se está ejecutando por primera vez. Le damos, vamos a decir que tenemos 10 pies. ¿A cuántas pulgadas? Le vamos a decir unas 3 pulgadas. Se evalúa el cálculo matemático y nos dice que son 312.42 centímetros. Luego nos dice, ¿desea hacer otra conversión? Vamos a responderle que sí. Aquí se está evaluando
en la próxima línea, por supuesto. Hasta acá vemos el mensaje y en la siguiente presionamos sí y se va a evaluar el while. Y la respuesta es, si la respuesta es sí, a través de esta expresión relacional, entonces nos va a volver a pedir la cantidad de pies. En este caso le damos un 5, cantidad de pulgadas le damos otro 5 y nos dice que son 165.1 centímetros. Nos vuelve a realizar la pregunta, en este caso le vamos a decir que no, aunque en realidad si escribimos cualquier texto, de igual manera se va a cancelar la ejecución del programa. No, y se cierra la aplicación porque ya no hay más código que continúe. Esto ha sido entonces el ciclo do while. Ahora nos ha tocado hablar sobre el ciclo while, el cual podemos ver al menos la lógica de su función a través de un inicio, una lectura de código y una condición indicando que si se va a ejecutar el bloque o no para pasar a la otra sentencia. Vemos como si es sí, se ejecuta el código, modifica la condición para luego volver a la condición y evaluar si se va a ejecutar nuevamente. ¿Por qué acá dice modifica la condición? Porque si es true, debe haber dentro de este cuerpo algún código que nos indique o que trate de modificar la condición, porque si no, este código se va a ejecutar miles de veces. Entonces tenemos que indicar acá dentro del bloque, indicar que la condición sea falsa, para así terminar con este código y finalizar con la aplicación, ¿no? Habiendo comprendido el ciclo ya de while, estamos en condiciones de ver otro tipo de ciclo. Este ciclo se conoce como el while y en cierta forma se asemeja al anterior, pero tiene sus propias características. Debemos conocer para utilizarlo correctamente. El ciclo while también puede ser utilizado cuando tenemos algo que se debe repetir, pero no conocemos el número de repeticiones previamente. La repetición del ciclo tiene que ver con el cumplimiento de una condición. A diferencia del do while, este ciclo puede no ejecutarse ni siquiera una vez. Su estructura es la siguiente. Esto lo vamos a ver en la siguiente aplicación, en el entorno de desarrollo, por supuesto. Ya estando acá en el entorno de desarrollo, vemos que he creado una nueva clase llamada el while y dentro de esta he puesto el código a ejecutar. Voy a agrandarlo. Listo, una vez hecho esto, como toda aplicación, inicialización de variables. En este caso vamos a tratar con temperaturas, no realizar cálculos matemáticos, pero simplemente tratar de que el usuario nos indique una temperatura y tratar de disminuirla a través de un ciclo while. Entonces pedimos una variable entera de tipo entera con el valor de 0 y una llamada valor de tipo string inicializada con cadena vacía. Luego pedimos una temperatura, mostramos un mensaje que nos dice dame la temperatura, leemos lo que se escriba en la línea y se lo asignamos a la variable valor. Luego a valor lo convertimos en un tipo entero, la cual será asignada a temperatura. Supongamos que hemos ingresado de temperatura un 7 temperatura, se lee, se asigna valor, se convierte a entero y temperatura valdría 7 entero. Ahora vemos acá el while. El while, a comparación del anterior, ya no tiene el do, ¿no? Simplemente, y el while se encuentra en la parte superior, ya no debajo después de los corchetes. Eso quiere decir que primero se va a evaluar esto para poder ejecutar esto. ¿Entendido? Y vemos que acá está la condición. Vemos aquí la expresión relacional, ¿no? Indicando o preguntando si temperatura es mayor a 5. Dijimos que por ahora temperatura valdría 7. Entonces esta pregunta, esta condición sería verdadera. 7 es mayor que 5. Entonces se va a ejecutar sí o sí este código que esté dentro. Entonces vemos que acá disminuimos la temperatura en 1, menos, y se mostrará en la siguiente línea el valor de temperatura.
que vendría a ser 7 menos 1, 6. Y como este es el bloque de iteración, se vuelve a preguntar si aún el valor de temperatura sigue siendo mayor a 5. Vemos que 6 también es mayor a 5, entonces nuevamente se va a ejecutar este código y se disminuye temperatura en 1. Valdría 6 menos 1, 5. En la siguiente iteración preguntamos nuevamente si 5 es mayor a 5. Es falso, porque 5 no es mayor a 5, es igual. Entonces se obvia toda la estructura dentro y comenzamos a mostrar la temperatura final. Este es el ciclo while. Primero evalúa, luego ejecuta. Es más, si la condición es falsa, nunca se ejecuta esto. Entonces vamos a ejecutar el código. Listo, he ejecutado el código. Vamos a ponerle una de temperatura un 10. Y vemos como el ciclo se ha repetido tantas veces hasta que temperatura sea valor de 5. Es decir, que no sea el valor de temperatura no sea mayor a 5. Vemos cómo se ha disminuido 9, 8, 7, 6 hasta que sea 5. Y explicamos también antes el flujo y el valor final de la temperatura a 5. Esto ha sido entonces la estructura del ciclo while. El archivo lo pueden encontrar en la página web para que se lo descarguen y puedan analizarlo mejor. Esto ha sido entonces el cuarto capítulo del curso de C# 2014 con Visual Studio 2010. Hasta la próxima.